Había una vez una niña, que vivía con su familia en una casa del campo. Estaba acostumbrada a jugar con los animalitos. Un día, se dio cuenta que los huevos de la mamá gallina empezaron a romperse. Los pollitos se abrían paso a la vida, uno detrás de otro. El último en salir, con algo de dificultad, llamó la atención de la niña, quien venía alentando al pollito para que logre romper el huevo. Durante los siguientes días, la niña volvía al nido de la mamá gallina para visitar a los pichones. Dado que la mamá gallina confiaba mucho en la niña, la dejaba estar con sus polluelos. La niña los tomaba en sus manos y les acariciaba delicadamente las plumitas. Así pasaron los días, hasta que una vez, cuando prendieron la leña para cocinar, el pollito que había sido el último en romper el cascarón, se acercó demasiado a la leña, y por curioso, una chispa saltó a su ala y le quemó una pluma. El pollito se quedó triste a un extremo de la casa, y la niña lo encontró. Se percató que se había quemado una pluma, y lo bautizó como Plumita. Lo acarició y lo acercó a ella, para consolarlo. Plumita se sintió mucho mejor. Luego de eso, pudo regresar a su nido con su mamá hermanos. Plumita estaba muy agradecido con la niña, y le gustaba pasar tiempo con ella. A veces, se quedaban dormidos juntos luego de jugar. La mamá de la niña temía que ella pudiera aplastar al pollito sin querer, cuando se quedaba dormida. Pero tenían mucho cuidado, y no llegó a pasar nada. Cuando la niña se sentía triste y lloraba, Plumita se subía a su hombro y le secaba las lágrimas con su pico. Era muy delicado, nunca lastimó a la niña ni le hizo doler. A pesar de ello, la mamá de la niña temía que Plumita pudiera herir a su hija con su pico sin querer. Pero tampoco quería separarlos, eran grandes amigos. A donde iba la niña, también iba Plumita. Ella le contaba historias, compartía su imaginación con Plumita. Él escuchaba atento, y reaccionaba a sus relatos. Pronto, se hizo usual ver a la niña caminando con Plumita en el hombro. Un día, los papás de la niña encontraron trabajo en la ciudad, y tomaron la decisión de mudarse con su hija. Ella era hija única. Se acercaron a hablarle, y le dieron la noticia. Ella había vivido siempre en el campo, y la ciudad iba a ser algo nuevo para ella. Cuando llegó el día de viajar a la ciudad, la niña quiso llevarse a Plumita con ella, pero no la dejaron. Ella no entendía por qué. Sus padres le dijeron que donde iban a vivir, no iban a aceptar a Plumita. La niña no quiso irse. Para ella, Plumita era un gran amigo, no solo un pollito, no solo un animal. Plumita tampoco entendía lo que pasaba. Todo lo que veía era que la niña y sus padres se estaban preparando para irse, y no parecía que fueran a regresar. Se abrazaron y reconfortaron el uno al otro. La niña lloró, y Plumita secó sus lágrimas con su pico, como siempre hacía. Cuando la niña ya se había ido, Plumita se puso muy triste y lloró. Al llegar a la ciudad, sus padres trataron de animarla, pero la niña aún estaba triste por separarse de Plumita. Sabía que iba a estar muy bien cuidado con su familia del campo, pero aún así lo extrañaba mucho y quería estar con él. En sus primeras vacaciones, le insistió a sus padres que la lleven de regreso al campo para ver a Plumita, y ellos accedieron. Habían pasado ya varios meses, pero aún lo recordaba. Al llegar, no encontró a Plumita entre sus hermanos, y se preocupó. Preguntó a su familia qué había pasado con Plumita, y le dijeron que había sido vendido junto a algunos de sus hermanos. La niña se puso muy triste, no sabía que la despedida que tuvieron meses atrás iba a ser la última vez que vería a Plumita.
Lo que no sabían era que el comprador de pollos los había trasladado a la ciudad para su venta. Y una noche, mientras las personas dormían, algunos pollitos lograron escapar, incluyendo a Plumita. La ciudad era muy diferente al campo, y Plumita no se podía orientar muy bien. Fue recorriendo las calles espiando por encontrar a alguien conocido, pero no había nadie. Las calles estaban solitarias de noche. Exhausto y con mucho frío, Plumita no resistió el sueño, y se acomodó dentro de un arbusto de un jardín para dormir. Ese jardín era de la casa que estaban alquilando los padres de la niña, pero nadie sabía aún que Plumita había llegado. Al día siguiente, Plumita seguía con miedo y frío, así que se quedó dentro del arbusto. Además, estaba entristecido por lo ocurrido. Ya no solo se había separado de la niña, sino también de toda su familia, por haber sido vendido. Ese mismo día, al llegar a casa, la niña entró en su habitación y recordó a Plumita. Se echó en su cama recordando cuando jugaban juntos, y comenzó a llorar por extrañar a su amigo. Plumita sabía reconocer el llanto de la niña, y cuando lo escuchó, empezó a piar fuerte, llamando a su amiga. De pronto, la niña logró escucharlo. Se sorprendió mucho, pero inmediatamente comenzó a buscar dónde estaba Plumita. El arbusto donde se encontraba, justo daba a la ventana de su habitación, por lo cual no tardó mucho en identificar el lugar de donde provenía el llamado de Plumita. Buscó en los arbustos del jardín hasta que lo encontró, y ambos se reconocieron al instante. Ella sabía que solo Plumita tenía exactamente esa plumita quemada, de la vez cuando se acercó mucho a la leña en el campo. Y Plumita sabía que solo ella lo sostenía así en su mano. Se abrazaron al reencontrarse, y Plumita secó nuevamente sus lágrimas con su piquito, con la delicadeza de siempre. Desde entonces, permanecieron juntos como los grandes amigos que eran. Plumita vivió el resto de sus días feliz, con la compañía de su mejor amiga.